Voy a hablar principalmente de los acompañantes tanto de Samuel como de Tuto. Una cosa que los une a los dos en los perfiles que han mostrado que son uno bastante diferentes de otros, son personas no relevantes en la política, no han sido relevantes en la política en los pasados 20 años, ¿no? Por un lado tenés a Lupo, que ha sido un profesional en economía. Esto te muestra que Samuel tuvo una contestación rápida a las necesidades que te presentan los ciudadanos en las encuestas, que la número uno siempre viene siendo desde hace bastante tiempo la economía, ¿no? Y por otro lado tenés a Juan Pablo Velasco, cruceño, un chico súper joven, que se muestra más como vamos a decir, un voto millennial, ¿no? Más para enganchar a ese tipo de voto, pero con un currículum totalmente distinto. Me parece que el binomio de Samuel contesta a esa necesidad de la mejoría económica que tiene la mayoría de los bolivianos, y la de Tuto es más un arma de campaña, ¿no? Pero algo que me preocupa, Tufi, creo que es algo que les va a preocupar a todos. Lo escuché yo a Lupo. ¿Cómo que no? Sí. Perdón, se nos filtró un audio. Adelante, siga, Alejandro. Escuché a Lupo ayer y escuché ahora a Juan Pablo, y he escuchado algo que me ha preocupado de ambos, ¿no? Uh-huh. En una entrevista ayer Lupo decía, pero yo soy un servidor público, yo no soy político. Ahora Juan Pablo decía, yo no vine acá a hacer política, ¿no? Eso se lo dejo a Tuto. Uh-huh. Ambos van a ser presidentes, de llegar a ser electos, por supuesto, sus binomios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la entidad más política que tiene el Estado. Van a poder manejar este poder del Estado, tienen las herramientas necesarias, tienen la experiencia necesaria, saben lo que se están metiendo, saben realmente cuál es el enemigo. Ninguno de los dos dice algo como que tengo esta participación política partidaria, esto es lo que yo creo, esto es lo que quiero avanzar en política, ¿no? Sí en economía, sí en digitalización, hemos visto ahí del Estado, pero nada de lo que se trate de su principal rol como vicepresidente del Estado Plurinacional, que es ser presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien. Y eso me preocupa bastante. Interesante, vamos a apuntarlo. Voy con Pedro Cabrera, que trabaja en marketing, trabaja seguramente en campañas también. Pedro, ¿qué se quiere transmitir con estos primeros binomios que hemos conocido, particularmente los dos últimos, ayer y antes de ayer? Bueno, Tufi, mira, para mí lo que está ocurriendo con los binomios es el último capítulo de la telenovela boliviana como país. Yo creo que este es un capítulo final que termina bien o termina mal. Los binomios que se han armado los veo desde el punto de vista de actores, bien lo decía Alejandra, ¿no? Yo aprendí que las duplas, vicepresidente y vicepresidente, tienen sus funciones. A veces pongo el ejemplo en mis conferencias, Lennon-McCartney se complementaban, los Beatles. Batman y Robin, Batman lo tenía de su Kunumi a Robin. Era una relación distinta. ¿Y qué veo ahora? Veo que por un lado parece que hay candidaturas que no fueran para esta elección, sino para otra elección, para una próxima en el 2035, calculo yo. Ejemplo, Pedro. Mira, recién estaba escuchando. Sí. Perdón. Eso me parece brillante, como puntualizó Alejandra, que es el problema que tiene el país es un problema económico. El problema que tiene el país es un problema económico. El segundo tema es, este país son dos países. Hay un país, lo decías vos recién, Tufi, un país que en este momento ve este programa, y hay otro país, y lo digo con mucho respeto, sí, de que en este momento está comiendo pollo y mirando películas de karate en algún lugar. Sí. Creo que estos binomios no responden a esa mitad, para nada. Y es más, me pongo a pensar, si van a saber lidiar con un Senado donde hay 36 personajes alineados, o sea, alienados, más que alineados, alienados, donde realmente hay que tener, ese es otro eslabón importantísimo de una vicepresidencia. Por eso me preocupa porque, por ejemplo, tocándolo rápido, yo hasta hace 6 meses a Dud no lo conocía, menos conozco a su vice. En el caso del hijo de Jaime, es una candidatura para las próximas elecciones, no para esta, para las próximas. Están haciendo marketing electoral, no marketing político. En el caso de Tuto, yo creo que no es broma, es una candidatura no para estas elecciones, porque hay una mitad del país nuevamente que no le hace el tema ni de emprendimiento, lo máximo de tecnología del QR, los problemas que tienen no tienen que ver con tecnología.
y sí puede ser una buena dupla para apostar a un público joven, más de un 30%. Y en el caso de Samuel, hace poco lo comenté en otra entrevista, que es, creo que han puesto 2 personas a resolver el problema económico. Y me parece que hay una que es la que va a estar en el Senado como vicepresidente, que tiene que saber lidiar nuevamente con una tropa de personajes muy, muy dispares, que poco tienen que ver con la economía. Interesante. Voy a cerrar la primera ronda con José Luis Gálvez, también investigador de opinión pública. José Luis, ¿qué te transmiten las primeras señales de estos binomios? Un gran saludo a Tufi, también a Pedro, Alejandro y todo el equipo. Gracias por la invitación. Lo primero que tengo que hacer es coincidir totalmente con las preocupaciones manifestadas por Alejandro y Pedro. En realidad creo que el actor político más importante en la siguiente legislatura va a ser justamente el vicepresidente o la vicepresidente, según se elija, porque va a tener el reto de lidiar con una asamblea plurinacional bastante fraccionada, es lo que se prevé, justamente por las dinámicas de construcción de unidad que han tenido que trabajarse en cada uno de los frentes, ¿no? Y ese personaje tiene que tener una capacidad de consenso, de construcción de acuerdos, para darle viabilidad a la gestión, para construir gobernabilidad y gobernanza. Si no, vamos a tener un reprise de la película que hoy por hoy estamos observando. No sé si lleva karate o no, como dice Pedro, pero en realidad, a veces sí en el Congreso, en la Asamblea, sí. Pero es muy complicado el escenario, y por lo tanto lo que se requiere es un expertise altamente político. Ojalá lo tengan, ¿cierto? Lo que sí me pone a mí a razonar es cuáles son los criterios de elección que se toman en cuenta. Pueden ser que reflejen en parte, por la forma de presentación y de compensación entre el presidente y el vicepresidente, los candidatos, casi una tradición después de la elección de Gonzalo Sánchez de Rosada y Víctor Cárdenas, diría yo, pero trasluce en alguna medida un sentido electoral, un sentido de campaña, ok, está bien, pero no un sentido de gestión política. Y eso me preocupa, independiente de las dinámicas que se pueden dar en la elección de los restantes cargos. Lo pongo sobre la mesa como una preocupación real en el tema. Y además de eso, más allá de profundizar en el perfil específico de los candidatos, yo me preocuparía muchísimo en general por las dinámicas electorales que van a resultar eventualmente en una gestión complicada, ¿no? Y ahí tal vez volver a puntualizar, creo que lo han mencionado los que me antecedieron, ¿no? Que algunos de los candidatos parecieran estar perfilando más como innovadores tecnológicos, como tecnócratas macroeconómicos, o dueños de la sigla y tenían que ocupar un lugar como una cuota, ¿no? Pero no necesariamente aquellos que realmente puedan encarar una gestión de orden altamente político. Estoy redundando, así que muchas gracias. Interesante. Voy a otra ronda, un poco a plantear si ustedes creen que ha habido planificación, profesionalismo político en el sentido de estudiar quiénes pueden conformar un binomio, o más bien ha habido improvisación, notan esa planificación, ha habido innovación tal vez o no. ¿Qué dice Alejandra al respecto? Es una excelente pregunta, Tufi, que te la respondo con algo que alguna vez lo he mencionado anteriormente. Cuando el gobierno juega ajedrez, nosotros, los miembros de la oposición, me nombro a mí como miembro de la oposición, jugamos ping-pong. Ellos tienen un calendario electoral que han seguido al pie de la letra, tienen a miembros del Tribunal Electoral que militan en las filas del MAS, tienen miembros del Tribunal Constitucional que sabemos que han sido prorrogados, autoprorrogados por las filas del masismo. O sea, hay toda vamos a decir, una maquinaria institucional que trabaja a favor del MAS. Por otro lado, tenemos a estos opositores que tanto Tuto como Samuel, el Ricardo Paz y en menor medida Jaime Dun, ¿no? Porque es un personaje bastante nuevo, han trabajado, creo yo, Samuel un poco más con el tema de las bases y con el tema partidario desde hace bastantes años, pero que todos han sido en algún grado intimidados y extorsionados por la justicia que pertenece, que es un brazo operativo del MAS. Entonces, ¿qué han tenido que hacer estos candidatos, querido Tufi? Ha venido Samuel, después de bastantes entredichos con el otro miembro de su alianza, que es Luis Fernando Camacho, y ha tenido
el atine de poner a su vicepresidente, a su ex jefe de campaña, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenés a un Tuto Quiroga que ha puesto a un Juan Pablo Velasco que viene del lado de Rubén Costa, sus familiares son muy amigos, no quería molestarlo a Branco, no quería molestar a José Gari. Entonces, para mí fue más o menos una solución divina, le vamos a decir, para Tuto, para más o menos, Branco no te puedo poner a vos porque me restás en esta parte del país, y José Gari no te puedo poner a vos porque incomodás a ciertas partes de Santa Cruz. Entonces creo que ha respondido un tanto a eso y no a la responsabilidad histórica que tenemos en el 2025 de asistir a las urnas y hacer control electoral. Si me lo resumo, creo que han sido candidaturas improvisadas por un lado, pero por otro lado también tenemos hasta el día de ahora, con el enfrentamiento de los seguidores de Evo Morales con la policía, una incertidumbre con respecto a quién va a ser el representante del movimiento socialismo o de sus beneficiarios y de su grupo votante. Eso va a ser bastante interesante y ahí vamos a poder medir un poco más cómo puede funcionar los siguientes binomios de la oposición, ¿no? Sí, interesante. Pedro, en lo mismo, ¿ha habido planificación, ha habido profesionalismo político a la hora de definir los binomios que se conocen o los que se están generando, o más bien improvisación? Y además agrego, ¿cómo ven ya este giro que se podría dar hacia una campaña más, lo conoce esto seguramente Pedro porque trabaja mucho, hacia una campaña más de redes, digitales, memes y todo eso? Bueno, lo primero, Tufi, sí, hay una improvisación tremenda, ¿no? Bueno, la política te obliga a improvisar a veces, ¿no? Pero por eso citaba al principio que parece esto una telenovela. Nosotros vivimos, acordate, la telenovela Pumar y Camacho en su momento, donde uno no sabía qué pasaba. Ahora de pronto puede ser que un candidato avise o cambie de golpe. No hay... para mí es un reflejo de lo que es la política en sí, donde creo que ninguno de aquí, los que estamos presentes y que nos ven, somos niños de pecho. Entendemos de que hay arreglos, hay negociaciones, a lo que se llama alianzas son pactos de conveniencia, y es así y ocurre mucho, pero se nota quizás más que nunca. Lo otro, Tufi, es... mira, el tema de las redes es innegable que ha cautivado a todo el mundo, ¿no? Pero me quedo con un concepto que hace tiempo atrás vi de la gente de Captura Consulting, donde la televisión abierta sigue siendo, la caja boba le llamaban, sigue siendo un tremendo influenciador. Y me atrevo a decir de que no todas las campañas muchas veces pasan por las redes. Sí me atrevo a decir el voto joven, porque la mayoría de las personas hoy cuida a los megas más que a su pareja, ¿no? Entonces es muy posible que estén viendo como... Mira, para mí hay un hecho relevante. Sí, sí. Samuel por primera vez invirtió de una manera muy fuerte en televisión abierta, muy fuerte. Tuto no, porque se sabe que en su campaña están yescas en ese sentido. Y en este caso es una respuesta de un empresario privado que sabe que sabe que es una posibilidad única que tiene. Pero fíjate, fuerte en televisión abierta, y tiene una lógica. ¿Quién es tu mayor competidor hoy en día? El gobierno. Y el gobierno se come la televisión abierta. O sea, hoy te castiga si no te pone pauta. Y tenés que hay horas, y que este es un país industrializado, y otras tantas ficciones más donde la gente ve y lo cree, ¿no? Acordate que en la escala de creencias los medios siguen teniendo un valor muy fuerte en todo esto. Sí. José Luis, en la misma línea, usted hace también comunicación política, la estudia. Yo veía anoche de todas maneras la forma de presentar este binomio de Tuto, intentando entrar en esta especie de diferenciación, ¿no? Conversando con su avatar ahí, cuando era joven, el candidato a vicepresidencia también presentándose en forma no tan formal. Y bueno, pero eso en principio, en la línea un poco de Pedro, analizar si va por ese rumbo esta campaña de uso más de este tipo de recursos. Y además, ¿cómo ve? ¿Hay planificación o no desde el punto de vista de la propia profesión de la política? Sandro, a ver, voy a aterrizar en esos aspectos que son de orden técnico en la comunicación política, pero yo tengo una inmensa preocupación por los aspectos estratégicos. La sensación que se tiene es que en general la clase política, principalmente de oposición, diría yo, pero creo que todo el espectro, no entiende la gravedad del momento histórico en el que vivimos. No está comprendiendo apropiadamente que es la terminación de un ciclo y nos están llevando a elegir
al último presidente del ciclo que termina y no al nuevo del ciclo que debería comenzar. Porque hablando de planificación o improvisación, me encantaría conocer cuál es el horizonte país que nos están planteando, cuál es el modelo de Estado, cuál es el modelo de desarrollo, el modelo económico, el orden de gobierno. En general, estamos preocupados justamente por la pantalla gigante detrás y todo el aterrizaje en redes. Pareciera ser ese el acento dominante. Por lo tanto, estamos desdeñando, creo yo, en la campaña, no es nuevo, y también se entiende por qué ha habido una destrucción de la institucionalidad, han llevado una crisis al sistema de representación política, todo lo que ha hecho el movimiento al socialismo, y por lo tanto hay un ejercicio de voluntarismo a la política. Le tengo mucho respeto a todos los que entran en la política, porque entran a una moledora de carne. Ya eso hay que valorarlo, pero hay que reconocer que están improvisando en gran medida en estos aspectos estratégicos, conceptuales e históricos. Puntualizo, en lo estratégico me encantaría ver con mucha más claridad la identidad política que reflejan. ¿Cuál es el tipo de vínculo que plantean? No está clara cuál es la narrativa, el storytelling que nos van a plantear, porque no está reflejado un proyecto político específico que denote todos los anteriores que ya he mencionado, ¿no? Sí. Y en general ahí hay debilidades. ¿Listo? Sí creo que esta campaña va a tener un fuerte componente digital, los memes, y no es porque nosotros estemos innovando, sino porque en general ya se mueve la comunicación política en esos términos. Sí, bien, estos últimos días se ha puesto mucho énfasis en los conceptos de unidad y dispersión, tanto el oficialismo intentando reunificarse, muy dividido por lo visto, no sé si algunos dicen que no es real, y la oposición en las mismas. Alejandra, ¿cómo ve esto? ¿Las tensiones en uno y otro lado se van a resolver? ¿Van a conseguir ambas partes, ambos bloques, si se puede llamar bloques, la unidad, o terminarán dispersos y divididos? Hay una palabra que he utilizado en mis redes sociales anteriormente que van a ver, se va a cumplir. Pragmatismo, querido Tufi. Luis Arce ha renunciado a una posible reelección hace 2 días pasados. Los números simplemente no les dan. Es uno de los presidentes más repudiados, el presidente más repudiado en los pasados 30 años, pero sabe cómo está saliendo del gobierno. Él y todos sus ministros conocen la situación legal en la que están saliendo del gobierno. Ellos de ninguna manera van a aceptar o podrían haber aceptado no seguir en el poder de cualquier otra manera, llámese una campaña electoral agresiva, llámese fraude, lo que sea. No quiero ser tan demagógica en este momento, pero no hubieran aceptado no salir del poder sin haber hecho acuerdos con personas que ellos creen que pueden ganar unas elecciones, llámese Andrónico, llámese el alevista, ¿no? Una cosa que me falta demasiado a mí de los opositores es que no han medido todavía, y es algo que lo venimos hablando, Tufi, alguna vez con vos en alguna entrevista. El voto identitario todavía existe. La gente quiere votar por personas parecidas a uno, y la mayoría de las personas en Bolivia son personas indígenas. Me preocupa que se hayan dejado de lado estas figuras necesarias, que no tienen que ser de adorno, sino tienen que ser de realmente importancia dentro de los binomios, afuera de los opositores, ¿no? Y por otro lado tenés un movimiento socialismo que seguramente conocemos los perfiles que se van a manejar, o los 8 o 7 perfiles que se manejan. Creo que la pelea es real. Evo Morales no deja de sorprendernos con su narcisismo, es un tipo realmente ególatra. Él está capaz de quedarse en el trópico del Chapare con tal de continuar con sus ganas de quedarse en el poder, ¿no? Con sus ganas de ser presidente. Él no acepta ni a su hijo Andrónico como representante de él, porque él quiere ser él, y tiene un trauma por lo que ha pasado con Luis Arce, por el desconocimiento que tuvo Luis Arce en algún momento de su periodo, y simplemente no está dispuesto a pasar por eso de nuevo, ¿no? Y fruto de eso vemos los enfrentamientos, vemos todas las triquiñuelas jurídicas que quieren utilizar. Como lo mencionó alguna vez, no, yo hago las cosas y mis abogados avanzan, ¿no? Es pues la personificación de la dictadura Evo Morales, y eso me preocupa bastante, que no hayamos podido tener opositores a la altura de la situación. Como bien lo dijo José Luis, es un momento histórico que va a marcar el cierre de un ciclo y la apertura de uno nuevo. Bien, Pedro, unidad o dispersión, estamos ante esa duda en este proceso que se va a desarrollar. ¿Se consolida la unidad o se profundiza la dispersión? Yo creo que cada vez se está profundizando más la dispersión.
porque parecen niños jugando con un juguete que se llama país, ¿no? Ya no se sabe si es un tema, primero que no es un tema de ideología, se me ocurre que ya es un tema de terquedad. La otra vez leía un meme de un gran amigo que me llamó la atención porque dice, parece que todos quieren ser presidentes de un país, pero nadie quiere gobernar. Y veo, por eso decía al principio de que este creo que es el último capítulo, y José Luis lo decía muy bien. ¿Qué hay después de esto? Es muy simple, o mejoramos o nos vamos al tacho. Y todo lo que está pasando indica que no vamos para el lado correcto. Y ahí los actores, los protagonistas, son las personas que estamos hablando. A mí me preocupa, mira, yo he vivido en 5 países. Otra vez lo comentaba con amigos, con mi pareja, y decía, es la primera vez que me preocupa un país. Porque veo que esto se ha complicado de una manera casi incontrolable. Casi incontrolable. Interesante. José Luis, en la misma línea, ¿unidad consolidada o dispersión? A todas luces tenemos una inmensa pelea interna que dispersa los votos tanto en el bloque del más como en el mundo del no más, pero por razones distintas. En el mundo del más son síntomas concretos de la culminación de un ciclo donde ellos han agotado totalmente su agenda, han llegado a un momento en el cual están peleando el poder por el poder, y es previsible, era previsible desde un principio, que habiendo construido el liderazgo solamente en función del expresidente Morales, el que eligió para sustituirlo iba a disputar el poder. Y ahora, culminando el ciclo, acompañado por un debilitamiento económico terrible, no solamente terminan en 3 pedazos, eventualmente se va a astillar y quebrantar en mucho más pedazos. No significa que va a desaparecer de inmediato, va a acompañar un largo periodo. ¿Por qué? Porque en realidad hasta ahora es el único que de todas maneras sigue manteniendo un discurso para el espacio nacional popular. Todos los del frente ni siquiera lo toman en cuenta el espacio nacional popular y más bien lo denostan en sus adjetivos. Voy al frente. En realidad, las razones por la división tienen que ver con un debilitamiento de los órganos políticos de representación política. Los partidos no funcionan, están en crisis, y por lo tanto son inventos coyunturales para procesos electorales específicos los que entran en juego. Entonces, y en ese sentido, voy a hacer una afirmación que a lo mejor suena muy rara y alguno se enojará conmigo, pero pensando en la oposición, la forma en la que han encarado la unidad es el camino más corto para garantizar el retorno del MAS. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lugar de construir en función de un proyecto, en lugar de encontrar la renuncia a determinados intereses y evitar determinadas dinámicas viciosas en la construcción de las alianzas, han optado por hacer una acumulación de fuerzas sociales, políticas, regionales, vecinales e intereses económicos para formar un frente. Y en función de eso están tomando las decisiones de todas las posiciones a elegir, en mi opinión, y ahí hay un error. Por lo tanto, lo que puede resultar en la Asamblea Plurinacional, vuelvo al primer punto, no es que van a haber 4 bancadas, eventualmente van a haber una docena de bancadas, porque al interior de cada alianza hay cada pedazo de escaño, cada cúmulo de escaños tiene dueño. Hago una pregunta específica. ¿Será que las cuotas que pone Creemos o Camacho van a responder a Samuel? Y así puedo preguntar las de Demócratas a Tuto, etcétera. Vamos a tener una fragmentación inmensa a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por lo tanto va a haber una crisis muy fuerte de gobernabilidad y gobernanza, y una crisis política la crisis política se va a profundizar. Esa es mi opinión.